Vimos en el vídeo anterior una forma de encontrar el ángulo entre dos rectas utilizando el producto escalar de sus vectores directores, en cuya fórmula aparece el coseno del ángulo que forman, por lo tanto podíamos utilizarlo como forma de descubrir el ángulo entre rectas. En este vídeo vamos a ver otra forma que implica a las pendientes de las rectas. Para ello tenemos aquí nuestras dos rectas representadas que forman un ángulo alfa que pretendemos descubrir. Para ello vamos a fijarnos en que ese ángulo alfa podemos obtenerlo de la siguiente manera. La recta R2 forma un ángulo con el eje de abscisas, vamos a llamar alfa sub 2. Y la recta R1 forma un ángulo alfa 1. Bien, vamos a ver que este ángulo alfa que buscamos es la diferencia de los ángulos. Trazamos una paralela al eje de abscisas por el punto de corte de las rectas y observamos que este ángulo es alfa 1 por ser correspondiente con el ángulo que forma la recta con el eje de abscisas. Y a su vez este ángulo es alfa 2 por ser correspondiente con este. De manera que alfa más alfa 1 es alfa 2. Por tanto, el ángulo alfa es la diferencia entre alfa 2 y alfa 1. Bien, las pendientes de las rectas se definen como la tangente del ángulo que forman con el eje positivo de las x. Y la tangente del ángulo que buscamos, alfa, es la tangente de la diferencia de ángulos alfa 2 menos alfa 1. Las fórmulas de trigonometría nos dicen que la tangente de una diferencia de ángulos es la tangente del primero menos la tangente del segundo partido por 1 más el producto de las tangentes. De manera que sustituyendo por las pendientes tenemos que la tangente del ángulo que buscamos es m2 menos m1, la pendiente de la segunda menos la pendiente de la primera, partido por 1 más el producto de las pendientes. Igualmente, para evitar que en la fórmula, en función de qué recta cojamos primero y cuál segunda, nos quede el ángulo suplementario, si tomamos el valor absoluto de ese cociente, obtendremos el ángulo menor que forman las rectas, de manera que ese ángulo es el arco cuya tangente es el valor absoluto de esta expresión de pendientes de las rectas. La diferencia de pendientes partido por 1 más el producto de las pendientes. Tenemos por tanto dos fórmulas o dos formas para calcular el ángulo entre dos rectas. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de esta forma usando las pendientes. Por ejemplo, queremos calcular el ángulo que forman estas dos rectas, dadas en forma general y forma continua. La forma más rápida de calcular la pendiente de una recta es pasarla a la forma explícita, despejando la y. En la primera ecuación, la primera recta es 3x más 1, por lo tanto la pendiente es 3, el coeficiente de la x en la ecuación explícita. Y la segunda recta tenemos que y es igual a 1 medio de x más 1 medio menos 3, más 3. Por tanto, la pendiente es 1 medio.
siempre el coeficiente de la x en la forma explícita, que está sola la y el resto es la pendiente por x más la ordenada en el origen. Bien, pues aplicando la fórmula para estas dos rectas tenemos que el ángulo es el arco cuya tangente es el valor absoluto de la diferencia, ahora da igual el orden porque es valor absoluto, 3 menos 1 medio partido por 1 más el producto 3 por 1 medio. Por tanto, arco cuya tangente es 5 medios partido por 1 más 3 medios, 5 medios. Por tanto, forman 45 grados. Es el arco cuya tangente es 1, por tanto 45 grados.